entienda que las tribus nahuas deberían de encontrar una señal prometida y así poder crear una ciudad superior a cualquier otra civilización. Esta civilización nos dejó un gran legado que es la pirámide del Sol. La primera llegada de los españoles fue por Cozumel, donde un español sirvió como intérprete. La primera conquista fue en Tabasco, en donde Hernán Cortés conoció a la Malinche. Se convencieron a los habitantes de que ellos trataban con seres superiores y así lograron la conquista. Tiempo después de la conquista española. Inició el mestizaje después de la conquista, tuvo como consecuencia que se crearan las clases sociales, lo cual causó que las clases sociales más bajas sintieran injusticia y enojo hacia su gobierno, ya que no recibían altos puestos. Constitución de 1824, creada después del derrocamiento de Iturbide. El Supremo Poder Ejecutivo convocó un Congreso Constituyente. Lo que ellos hacen es intentar balancear los ideales de los federalistas y centralistas y logran conseguir cierto balance. Así ya se perdió por una propuesta estadounidense para la construcción de un camino para ferrocarriles. James Gatchen fue a México para negociar el territorio donde supuestamente Estados Unidos pagaría a México a cambio de la cesión territorial. Batalla de Puebla, el 5 de mayo de 1862. Se da gracias a que México al acabar la guerra de reforma queda en deudas y llegan a Veracruz los franceses a cobrar sus préstamos. Juárez, el presidente en ese tiempo, ordena que detengan las fuerzas francesas en Puebla. Ganan esta batalla, sin embargo no la guerra. De 1877 a 1911. Porfirio Díaz se levanta contra Juárez y habla sobre la no reelección. Sin embargo, él mismo se reelige muchas veces una vez que llega al poder. Primeras elecciones en 1911. Se hacen las primeras elecciones libres para elegir al presidente, el cual fue Madero. Nacionalización del ferrocarril y petróleo en 1937. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas se nacionalizan los ferrocarriles para lograr ser un país más desarrollado. También se forma Petromex. Movimiento estudiantil del 68. Durante el gobierno de Díaz Ordaz se crean manifestaciones estudiantiles en donde se critica la forma de gobierno del país. Se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Un helicóptero manda señales y se abre fuego contra los manifestantes. México es el 14º país a escala mundial y se ubica junto a Canadá y Estados Unidos. En el sur colinda con Guatemala y Belice. México es compuesto por 31 entidades federativas y la mayor parte de su territorio se encuentra en una plataforma a una gran altura sobre el nivel del mar. Por la extensión de sus litorales que marcan los límites naturales del territorio, siendo estos en el Océano Pacífico, el Golfo de México y el Mar del Caribe. Las costas son planas, generalmente bajas y con bastante arena, por lo que hay buenas playas. Existen más de 30 ríos, lagos y lagunas, sin embargo no son navegables, pero útiles para el riego y la generación de energía eléctrica. Se destaca principalmente el río Bravo, que forma la frontera de Estados Unidos. El territorio es muy accidentado, hay mesetas y cañones, llanuras, altiplanicies y cadenas montañosas. Una de las montañas más importantes es la Sierra Madre Occidental y la Oriental. En la Junta se encuentran montañas volcánicas donde destaca el Tahuantepec. En México, la característica más prominente de la topografía mexicana es la existencia de una gran plataforma central. Dos grandes valles se encuentran en ella, el Bolsón de Maipo y el Valle de Anáhuac, al centro de México. La vegetación más común en las zonas norte y centro-norte es matorral, mientras que las zonas del Golfo, Pacífico y Sur se caracterizan por tener una vegetación fundamentalmente selvática. El clima se puede presentar de diferentes maneras, ya sea seco en el centro y norte del país o cálido y húmedo. México en general tiene un clima muy variado dependiendo de la zona y con temperaturas muy altas. México tiene muchas sierras y montañas. Una de ellas es el Pico de Orizaba. Otro es el volcán Popocatépetl, que aún sigue activo. Iztaccíhuatl es la tercera elevación del país. Y también contamos con pirámides que representan todas las bellezas que tenemos aquí en nuestro país. El objetivo de la ganadería es proveer alimentos con carne y leche. Los principales productores son Veracruz y Chiapas. La minería es una actividad primaria que se refiere al aprovechamiento de minerales y México, por ser una región volcánica, cuenta con mucho de eso. En México se cultiva el frijol, el trigo y el arroz, al igual que muchas frutas. El país tiene 5 zonas principales de pesca, en la cual la zona noroeste representa el 69%. La fauna está compuesta por muchos animales como el armadillo y la boa. Uno de los animales en peligro de extinción es el conejo de los volcanes y la víbora de cascabel cruz rayada. La flora predomina en los bosques de pino localizados en las partes altas de las montañas y las selvas que se encuentran en el sur de la entidad. Los recursos naturales no renovables se producen constantemente y si el ser humano sobreexplota estos recursos podemos perderlos, por eso debemos de cuidarlos. En cambio, los recursos naturales inagotables no limitan el número de actividades y un ejemplo puede ser la luz solar. Desde el periodo revolucionario, la mortalidad en México mostró un descenso continuo. La reducción significativa del riesgo de morir por enfermedades infecciosas, lo cual refleja
en una mayor esperanza de vida de la población y así alcanzando las edades adultas. Entre 1930 y el año 2000, la esperanza de vida pasó de 34 a 75 años, logrando tener 40 años más para los hombres y 43 años más para las mujeres en el periodo. El descenso de la mortalidad refleja los avances de salud que México ha alcanzado. La economía aumentó de 5.2 millones a 39.8 millones. La tasa neta aumentó mostrando un número cada vez mayor de población en edad de trabajar. El cambio más notable fue el del trabajo femenino. Ocupantes por vivienda, por cuarto y por dormitorio han mostrado una tendencia decreciente, sobre todo a partir de la década de los años 90. Van descendiendo poco a poco, a niveles de 1.6 personas en cada cuarto de la vivienda. Se reporta que 6 millones de mexicanos de 3 años hablan alguna lengua indígena, representando el 6.6% de la población del país. Los estados donde hay mayor número de habitantes es Oaxaca, Veracruz, Puebla, Yucatán y Guerrero. Se muestra la evolución y situación actual de las características educativas de los hombres y de las mujeres del país. El porcentaje de población alfabeta ha crecido en forma constante, al igual que la asistencia a la escuela. Esto hace la educación mucho mayor en México. ¿Sabías que somos el 11º país más poblado? México cuenta con el volcán más pequeño del mundo, situado en la ciudad de Puebla. Y desde hace tiempo es un volcán inactivo que tan solo mide 13 metros de altura. El inventor de televisión a color fue precisamente un mexicano, que en 1940 y a sus 23 años registró la primera patente para un sistema de televisión a colores.